Tú sabes que una persona que es feliz en la vida es aquella que sabe que es amado o amada y sabe a quién amar. El amor suple la mayor carencia que el ser humano tiene. Tú sabes que los seres humanos venimos ya con muchas necesidades. Entre las necesidades de protección, de alimentación, de pertenecer a un grupo, esa necesidad de pertenencia, pero la necesidad mayor, más grande que tiene el ser humano en la vida, después de las cosas esenciales que tiene que ver con alimentación, es la necesidad de afecto, la necesidad de sentirse amado. Y esa necesidad tiene que suplirse en el hogar. Lamentablemente hay muchos padres que no abrazan a sus hijos, hay hijos que crecen carentes de afecto. ¿Y dónde van a buscar ese afecto? Allá afuera. A veces la rebeldía es el grito de un adolescente diciendo: necesito atención, necesito un abrazo, necesito que alguien me entienda, necesito que alguien me escuche. Pero ese problema no termina allí, ese problema lo cargamos en la vida. Y el mayor vacío que el ser humano puede causarle tanto dolor en la vida, no solamente es la carencia afectiva, sino es el vacío del amor de Dios en su vida. Porque tú puedes llenarte de todo en la vida, pero si tienes el corazón vacío por ausencia de Dios, nada de lo que tengas podrá satisfacer esa necesidad. Y es una necesidad que tú no puedes negar. No puedes. Eso es, nosotros ya venimos con la necesidad de buscar a Dios, de adorar, de tener a alguien a quien aferrarnos, a quien servir, a quien adorar. Es una necesidad innata. Entonces el ser humano ha intentado llenar ese vacío y por intentar llenar ese vacío ha ido a lugares incorrectos, a tal punto de mendigar un poco de amor, de mendigar un poco de felicidad, de adormecer su dolor y va colocando en su cuerpo sustancias, va buscando diversión, va buscando placer, va buscando música, va buscando algo que pueda adormecer, algo que pueda llenar ese vacío. Pero escúchame una cosa, jamás alguien o algo en esta vida podrá llenar ese vacío que solamente el amor de Jesús puede llenar. Entonces, por favor, por lo que más quieras en la vida, que el amor de Cristo pueda conquistar tu corazón. Él no puede forzar, Él puede invitar y su amor todos los días llama tu atención. Por eso hoy comencé diciendo que es feliz la persona que sabe que es amada. Es feliz la persona que sabe que tiene a quien amar. Hay muchas personas que buscan llenar ese vacío corriendo tras el dinero. Y tú sabes que los países, en los países donde hay más ricos en este mundo, en este planeta, son los países que tienen el mayor índice de suicidio. Porque tú puedes tener el mejor colchón, pero no poder dormir. Puedes tener la mejor casa, pero no tener un hogar. Puedes tener el bolsillo lleno de dinero, pero vacío el corazón. Entonces, si tú no tienes el amor de Cristo en la vida, te vas a quebrar ante cualquier circunstancia, porque recuerda que el ser humano es frágil. Y solamente lo recuerda cuando las crisis nos despiertan. Porque a veces cuando todo va bien en la vida, parecemos que todo en la vida está bajo nuestro control. Parece que el ser humano es todopoderoso hasta que una crisis llega, le hace reflexionar y ahí es donde tú piensas y dices, verdad, yo soy frágil. Ahora, fíjate una cosa, si el amor de Jesús no conquista el corazón, entonces la vida no tiene sentido. Y la mayor riqueza que el ser humano puede tener en la vida no tiene que ver con una riqueza, con economía, no tiene que ver con las finanzas. Claro que las finanzas son necesarias. Sin embargo, la mayor riqueza no tiene que ver con cuánto llevas en el bolsillo, sino con a quién tienes en el corazón. Recuerdo aquella historia donde algunos niñitos estaban allí jugando en un parque. Y allí cada uno estaba diciendo todas las bondades o la riqueza que tienen sus padres. Uno de ellos decía, mi padre es el más feliz porque él tiene 2 autos en casa. Los compró recién. Son el auto del año, hay tanta comodidad. El otro dice, no, mi padre es el más rico y el más feliz
porque aparte de la casa que tenemos, que es una casa grande, mi padre acaba de comprar otra casa, entonces ya no solamente tenemos una casa en la ciudad, tenemos una casa en el campo, por eso es el más rico. Y ahí había un tercer niñito que su padre no tenía muchas posesiones, apenas ganaba para el día a día. Y él dice, ¿y ahora qué cosa voy a decir de mi padre? Entonces él, como era cristiano, había conocido acerca de la mayor riqueza en la vida, que es tener a alguien en el corazón, le dijo a sus compañeros, espere un momento, yo creo que mi padre es el más feliz. Y es más, yo creo que mi padre es más rico que el de ustedes. ¿Por qué? Le dijeron. ¿Acaso tiene más carros? ¿Acaso tiene más casas? No, le dijo. Lo que pasa es que mi padre tiene mucha fe. Y mi padre me enseñó que aquel que tiene fe, todo lo es posible en la vida. Aquel que tiene fe es rico porque tiene paz, porque puede dormir tranquilo, porque despierta motivado, porque tiene esperanza en el corazón, porque su vida tiene sentido. Entonces la mayor riqueza no tiene que ver con las posiciones económicas, la mayor riqueza tiene que ver con un asunto del corazón, cuán lleno tú estás, cuán satisfecho tú estás. Y hoy quiero hablar acerca del contentamiento. ¿Por qué razón? Porque no importa, escúchame aquí con mucha atención, las cosas que tú tengas por fuera cuando estás vacío por dentro, tú no disfrutas. Yo aprendí o yo vi a personas de muy de cerca, personas que no tenían todas las facilidades, todas las cosas que otros tienen y son felices porque aprendieron a disfrutar de cada detalle. Aprendieron a agradecer por el aire, aprendieron a agradecer por la vida, por un detalle simple, sencillo, y van por la vida despidiendo un aroma agradable de gratitud a Dios. Van por la vida agradeciendo y son personas que a veces no tienen manos, que no tienen piernas, son personas que a veces tienen algún problema físico, son personas que no tienen dinero, son personas que no tienen comodidades, pero tienen en su corazón algo que les hace diferentes y eso es la mayor riqueza. Esa mayor riqueza se llama fe, se llama esperanza, se llama paz. Y esas tres cosas tú no lo puedes conseguir lejos de Dios. No, es imposible. No se puede comprar, no se puede alquilar, no se puede negociar, no se puede vender. Esa riqueza es un asunto de entrega, de decisión, de búsqueda entre tú y Dios. Es esa la mayor riqueza de la vida. Una persona agradecida, una persona feliz. Ahora mira, vamos a la Biblia. El libro de Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 13. Aquí encuentro una persona extremadamente rica que me ayuda a comprender cómo es posible ser feliz en medio de cualquier crisis. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y aquí viene la palabra clave, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por eso estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y allí viene aquel versículo que todo cristiano sabe de memoria. El versículo 13 dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¡Qué lindo! Antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él dice, quiero que ustedes entiendan que yo estoy contento, yo estoy feliz. ¿Feliz? Tú puedes decir, claro, ¿quién está escribiendo? Pablo. Pablo tenía muchas bendiciones. Espera un momento. ¿Sabes de dónde estaba escribiendo esta carta? De la cárcel. Exactamente, desde la cárcel. Ahora, una persona que está injustamente en una cárcel puede estar feliz, sí, si es que tiene fe, si tiene esperanza, si tiene a Cristo, es posible. Porque no depende de las circunstancias externas, depende de la libertad que tengas en el corazón. Tus manos pueden estar encadenadas, pero tu corazón puede ser libre. Puedes tener mucha escasez por fuera, pero mucha riqueza por dentro. Gloria a Dios por eso. Y una de las cosas que me enseña Pablo es, yo aprendí. Y yo quiero mostrarte hoy por lo menos 4 cosas que Pablo aprendió y son cosas esenciales para aprender a estar felices en cualquier circunstancia. 4 cosas. Presta atención. Vamos a la primera. En las otras cartas de Pablo, él dice, yo aprendí que todas las cosas que hay en esta vida tienen fecha de vencimiento.
Luego en 2 de Corintios va a decir que estas circunstancias difíciles son leves, porque Él está mirando algo más glorioso por medio de la fe. ¿Me prestas atención? Todas las cosas en esta vida tienen una fecha de vencimiento. Cuando te vas al mercado a comprar algún producto, tienes que ver la fecha de vencimiento. Los problemas en esta vida tienen fecha de vencimiento. Las pandemias tienen fecha de vencimiento. Las crisis tienen fecha de vencimiento. Entonces, si eso tiene fecha de vencimiento, quiere decir que eso va a pasar. Y eso no debe quitar tu alegría, tu regocijo, tu paz, tu fe, tu esperanza, porque sabes que va a pasar. Tú ya escuchaste aquella historia de un rey que llamó a todos los sabios de su reino y dijo: yo he mandado a hacer un anillo con diamantes para ponerlo aquí en mi dedo, pero antes de que yo lo pueda colocar aquí, porque es el anillo más caro de todo mi reino, aquí está invertido gran parte de mi fortuna, yo quiero que ustedes sabios puedan decirme una sola palabra que yo lo pueda colocar en el anillo, que cada vez que yo esté triste, yo pueda ver esa palabra y pueda estar feliz. Y cada vez que estoy muy feliz, muy eufórico, pueda ver esa palabra y yo pueda normalizarme. Necesito una sola palabra. Y les dio el plazo de una semana. Pasó la semana, nadie le traía ninguna respuesta. Por allí un jardinero que trabajaba en el palacio le dice: mi señor el rey, yo no soy parte de los sabios, pero yo tengo la palabra que usted está buscando. Muy intrigado el rey le dice: está bien, dime la palabra. Y él le dice: mire, hay una sola palabra que a usted le va a ayudar en los momentos de mayores crisis a estar contento. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra pasará. Qué lindo. Pasará. La enfermedad pasará. La crisis pasará. El dolor pasará. Porque todas las cosas que en esta tierra se levantan no son eternas. Las únicas cosas eternas son la palabra de Dios, las promesas de Dios, la fe en Dios. Eso es eterno. Todo va a pasar. Y cuando tú estás muy eufórico, estás feliz, estás pasando por un momento lindo, agradable, también recuerda, va a pasar. Todas las circunstancias en esta tierra son pasajeras. Lo primero que Pablo entendió es que las circunstancias terrenales no son eternas, son pasajeras. Número 2, ¿qué cosa es lo que aprendió Pablo? Pablo aprendió que no gana nada desgastando su vida en preocupación cuando puede gastar tiempo en la oración. Me encanta eso. Él dijo: yo no me voy a desgastar, ni emocionalmente, ni físicamente. No, yo voy a dedicar tiempo a la oración. Por eso que el versículo 6 dice: por nada te afanes, sino que empieza a orar y empieza a agradecer a Dios por todo. ¡Wow! ¡Qué experiencia maravillosa! Entonces, ¿qué soluciona la preocupación? Nada. Ahora estás ahí llorando, estás quejándote. ¿Solucionaste algo? No. Ahora, convierte tu preocupación en oración. Por eso Pablo dice: he aprendido. Esto es un aprendizaje de vida. ¿Qué cosa es lo que aprendió Pablo? En tercer lugar, aprendió que su vida tiene que estar, estar allí moviéndose donde Cristo tiene que estar en el centro de su vida. Es decir, todas las cosas que él haga tienen que girar alrededor de Cristo. Cristo tiene que ser el centro de su vida. Por eso es que el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo. No dice mi poder, en mi fortuna, en mi fama, en mi título. No, en Cristo. Quiere decir que en su vida había un centro y todas las cosas giraban alrededor de ese centro. Y el centro de su vida, ¿quién era? Era Cristo. ¿Y cuál es la cuarta cosa que aprendió Pablo? Pablo aprendió en el versículo 19, dice: mi Dios suplirá todo. Que Él tiene un Dios proveedor. Que Él tiene un Dios que cuida de las aves y no se va a olvidar de sus hijos. Él aprendió que tiene un Dios informado, que tiene un Dios que sabe cuál es tu dirección, sabe cuál es tu problema, ve las lágrimas que tú derramaste escondidas, ve el dolor, ve tu corazón sangrando cuando nadie más ve. Mientras todos ven una sonrisa en tus labios, Dios ve lo que hay detrás de esa sonrisa. Eso es lo que ve Dios. Y Pablo dice: yo he aprendido. 4 cosas que nosotros tenemos que aprender. Y él lo escribe desde la cárcel. Y no me digas que su vida fue fácil. Quiere revisar su vida. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24. 2 de Corintios 11, 24. Dice:
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. He caminado en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de nación, peligro de gentiles, peligro de ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Yo también me enfermo. Y yo también. Ahora, fíjate lo que está diciendo aquí. Los hijos de Dios también enfrentan la situación. Pero ¿qué cosa dice Pablo? Aprendí que en la abundancia o en la crisis o en los momentos de calma, yo no puedo perder el gozo porque sé que hay un Dios que está al control de todo. Entonces, no depende de cuántas circunstancias externas sucedan, sino de qué acontece en tu corazón. De eso depende todo en la vida. Tú estás entendiendo eso perfectamente. Y gloria a Dios por eso. Pablo me dice, he aprendido que en la crisis yo puedo seguir confiando en Dios. En la desgracia, yo tengo mi corazón lleno de gracia. Oh, me gustó esa frase. Voy a repetir una vez más. En la desgracia, yo puedo tener mi corazón lleno de gracia, lleno de la gracia de Dios. Porque mi vida gira alrededor de Jesús y eso es lo más lindo. Hechos capítulo 16 me cuenta la historia que injustamente fue acusado y fue llevado a la cárcel. Fue azotado y aunque sus espaldas estaban sangrando, sus labios estaban cantando. Podían golpear su cuerpo, pero no podían golpear su fe. Podían rasgar su piel, pero no podían rasgar su esperanza. En medio de la crisis es posible cantar, es posible adorar. Es posible continuar creyendo en Dios. ¿Y por qué? ¿Qué cosa hace la diferencia? La paz que hay en el corazón. Por eso es que es la mayor riqueza de la vida. Romanos capítulo 5, versículo 1 me dice que la paz no es algo que yo puedo negociar, no puedo comprar. Dice que es un regalo de Dios. Dice así el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Préstame atención. Cuando tú tienes paz con Dios, tienes paz con todos. Si tú quieres mejorar tu carácter, tú dices, pastor, tengo un carácter terrible, las personas se asustan de mí, nadie me soporta, ni yo a veces me soporto. Mis relaciones interpersonales están pésimas. El mayor problema puede ser que tu relación con Dios no esté bien. Entonces, cuando tú vas a Dios, eres justificado por Dios mediante la fe, Dios te entrega paz. Y cuando tu corazón esté en paz, no importa la guerra que hay afuera. Tú sabes que un corazón lleno de paz supera las circunstancias. Aprende a agradecer aún en las situaciones difíciles. Cuando todo está oscuro, por medio de la fe puede ver un glorioso amanecer. En medio de la crisis puede cantar, puede adorar, puede seguir creyendo, puede seguir confiando. Porque ese es un corazón que tiene paz. Y un corazón que tiene fe y tiene paz, tiene esperanza. Y el apóstol Pablo decía, incluso los que tienen esperanza, cuando pierden un ser querido, se comportan diferente, porque tienen una tristeza diferente. Yo ya enterré a mi padre, él ya falleció. Yo ya participé, yo ya estuve allí dirigiendo incluso varios funerales ya en mi vida y en mi ministerio como pastor. Y estuve al lado de personas creyentes y de personas que no tienen a Cristo en la vida. Y yo pude ver la diferencia enorme. Yo mismo lo experimenté en mi vida. Porque cada vez que yo predicaba en un funeral, daba esperanza sobre las promesas de Dios. Pero un día a mí me tocó estar sentado y que alguien pueda repetirme la esperanza, las promesas de Dios. Y esa esperanza revivía el fuego que había en mi corazón, porque yo sabía que estaba enterrando a mi padre en la sepultura, pero un día va a resucitar. Por eso Pablo dice, aquel que tiene esperanza, aquel que tiene fe, aquel que tiene paz, incluso en la muerte reacciona de manera diferente. Porque la muerte está vencida, Cristo lo venció. Entonces las circunstancias de esta vida son pasajeras. Si la muerte, que es nuestro peor enemigo, Dios la venció, Cristo la venció y nos dio la victoria, ¿por qué tengo que preocuparme por otras circunstancias? ¡Wow! Es impresionante. Y aquí Pablo me dice, sé agradecido. Colosenses capítulo 3, versículo 15, mira lo que dice. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que en tu corazón siempre haya gratitud. Una persona que no agradece es un cadáver andando. Es una persona que camina quejándose de todo. Hay personas que entraron en la rutina de la vida, no tienen ni siquiera un motivo para agradecer. Son personas que por fuera caminan, pero por adentro están muertos. Muertos en todo sentido. Entonces cualquier cosa toman en la vida para adormecer su dolor, para sentirse que están vivos. Cuando ese problema lo puedes solucionar cuando tú vas a Cristo. Y ahora presta atención. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. Mira lo que dice Pablo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Fíjate una cosa. El cristiano puede enfrentar tribulación, puede enfrentar apuro, puede ser perseguido, puede ser derribado, pero jamás será angustiado, jamás está desesperado, jamás se siente desamparado y no se siente destruido. ¿Por qué? En el versículo 6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón. Y el versículo 7 dice, tenemos ese tesoro en vasos de barro. Dice, lo mejor de mi vida es Cristo. Y aunque yo soy frágil, aunque yo soy un vaso de barro, yo quiero que sepas que lo mejor que hay en mí es Cristo. Por eso yo puedo estar, dice, atribulado, pero no estoy angustiado. Puede haber tribulación a mi alrededor, pero yo tengo paz. Puedo estar en apuro, pero no estoy desesperado. Puedo estar perseguido, mas no estoy desamparado. Puedo estar derribado, pero no destruido. Y el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente peso eterno de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esto es el poder de la fe. ¡Qué maravilloso! Pablo me enseña que por medio de la fe yo puedo mirar más allá de las circunstancias. Job miraba cómo su cuerpo estaba siendo destruido, mas él tenía fe en el corazón y decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo no puedo desesperarme. Lo mejor está por venir. Estamos en tribulación, estamos en crisis, pero tú no puedes estar desesperado. ¿Escuchaste aquella historia de aquella mujer que un día llamó a su pastor sabiendo que iba a morir? Le dice, pastor, yo quiero preparar mi funeral. Quiero que usted anote el versículo que usted va a leer, allí la música que me gusta, y yo quiero que cuando me entierren canten este himno. El pastor estaba anotando todo y le dice, pero espere un momento, antes de que vaya. Pastor, yo quiero que allí en mi cajón puedan poner un tenedor en mi mano izquierda. Y cuando la gente se acerque y le diga, ¿por qué esa mujer lleva un tenedor? Recuerda una historia. Cada vez que yo iba a la iglesia, yo estaba encargada siempre de colocar al final, después del plato fuerte, el postre. Y yo le decía a todas las personas, guarde su tenedor, porque lo mejor está por venir. ¿Qué cosa era lo mejor? El postre después del almuerzo. Y cuando alguien le pregunte en mi funeral, ¿por qué esta mujer lleva un tenedor allí en la mano izquierda? Usted le va a responder que yo le dije cuando estaba en vida, que la muerte no tiene la última palabra, que lo mejor está por venir y lo mejor es la resurrección. Préstame atención. Los mayores milagros suceden después de los grandes problemas, después de las mayores crisis. Entonces tú no puedes estar desesperado, tú no puedes estar angustiado, tienes que confiar en Dios porque lo mejor está por venir y lo mejor es que Cristo está volviendo y tú necesitas estar preparado y necesitas colocar tu vida en Dios, necesitas estar preparado para que cuando Jesús venga, tú puedas participar de esa eternidad sin dolor, sin pandemia, sin crisis, sin nada de lo que hoy estamos viviendo. Yo te pregunto, ¿tú quieres hacer de Jesús el centro de tu vida? ¿Tú quieres aprender a ser feliz como Pablo lo era? ¿Tú quieres aprender a estar contento y agradecido cualquiera sean las circunstancias externas? Porque no importa lo que suceda afuera, lo que importa es lo que tienes en tu corazón. Si tú aceptas eso en tu vida, yo quiero orar contigo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, abrimos nuestro corazón para aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y creemos que Él pueda traer paz, esperanza, que nuestra fe se pueda fortalecer en los momentos de mayores crisis en la vida y que en ti podamos encontrar siempre nuestro refugio, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a ser agradecidos, que la esperanza brille en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.
hay un mensaje importante para ti. Mira, los niños, o desde que somos niños, aprendemos a identificar las voces de las personas que amamos. Identificamos la voz de papá, la voz de mamá, por más que esté a cierta distancia y no lo podamos ver, identificamos su voz. Ahora, Dios nos habla de diferentes maneras. El problema es que el mundo está sordo. Dios habla a través de la naturaleza, nos habla a través de un niño, nos habla a través de su palabra, nos habla de 1000 maneras. El asunto es cómo yo identifico la voz de Dios, cómo sé que es Dios quien me está hablando. La Biblia habla mucho acerca de la voz de Dios. Por ejemplo, Dios creó al ser humano para tener una relación directa con él. La voz de Dios se paseaba por el huerto del jardín del Edén y era por la voz de Dios que Adán y Eva, después de haber sido creados, iban a ese encuentro. Cada atardecer, cada día, era la voz de Dios que llamaba. Cuando yo voy al libro de Génesis capítulo 3, versículo 8, encuentro cómo la voz, ellos pueden identificarlo rápidamente. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 8, es el capítulo más triste de la Biblia, es el capítulo 3 de Génesis. Allí se abre un paréntesis donde se rompe la comunicación, donde el ser humano comienza una sordera espiritual y no quiere más escuchar la voz de Dios. Versículo 8 dice así: oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el desierto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron. Fíjate una cosa, primero cuando escuchaban la voz de Dios, ellos se deleitaban, ellos corrían a sus brazos, ellos tenían comunión. Ahora, escuchan la voz, ojo, la voz de Dios y ellos se esconden. Por eso es que cuando la primera pregunta que aparece en la Biblia es la de Dios hacia el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Adán le responde en el versículo 9, yo escuché tu voz. Entonces, ¿por qué se escondieron? Por escuchar la voz. ¿Cómo es que el ser humano que fue creado para oír la voz de Dios ahora se esconde al oír la voz de Dios? Cuando nosotros avanzamos en la historia, encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 19. Dios se presenta para dar su ley allí en el Sinaí y fíjate lo que dice. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que Dios no hable con nosotros. Mira hasta qué extremo se llegó. Primero el ser humano se esconde, luego ya no quiere escuchar más la voz de Dios, tiene miedo. Pero ¿cómo? Si fue creado para escuchar, para oír la voz de Dios. Cuando nosotros avanzamos allí en el texto bíblico, me impresiona lo que Jesús habla en el libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27. Este es un texto preciosísimo. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, por eso me siguen. El texto dice, yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿por qué una persona sigue a Jesús? Porque identifica su voz. La voz de Dios es inconfundible. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando voy al libro de Hebreos capítulo 3, estoy haciendo un recorrido en la Biblia, hablándote acerca de la voz de Dios y cómo vamos a ver cómo lo vamos a identificar. Capítulo 3, versículo 15 dice así, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjate aquí lo que te voy a decir. Génesis capítulo 3, el ser humano tiene miedo de escuchar la voz de Dios, por eso se esconde. Apocalipsis, el último libro, en el mismo capítulo, capítulo 3, Jesús continúa hablando, pero el ser humano continúa escondido, solo que aquí es peor. Ahora el ser humano está sordo, no quiere más escuchar la voz. Por eso dice Jesús, si alguno oye mi voz, porque hay tantas voces, hay tantas distracciones, hay tanto ruido. ¿Cómo es que yo puedo identificar la voz de Dios? La respuesta es simple. Cuando yo estoy en sintonía con Dios, cuando yo estoy sintonizado. Esa palabra me encanta. ¿Cómo es que yo puedo estar en sintonía con Dios para poder identificar la voz de Dios? Entonces, no existe otra manera de estar en sintonía con Dios que cuando hay una comunicación muy íntima. Y la comunicación siempre tiene que ver con voz, con hablar y con escuchar. Dos sentidos específicos. Se usa todo el cuerpo cuando uno comunica,
comunica con las manos, comunica con los gestos, pero hay dos sentidos que se usan exclusivamente, los labios y los oídos. Entonces, los labios, yo me comunico con Dios a través de la oración y Dios siempre me va a escuchar. Ahora, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Dios me habla. Ya te dije que nos habla a través de la naturaleza, usa los instrumentos, hoy está hablando a través de la radio, la televisión, hoy te está hablando a ti. Usa instrumentos para hablarte, para llamar tu atención, pero Dios nos habla directamente con su palabra. Cuando tú estás en sintonía con su palabra, tú puedes identificar quién realmente te está hablando en nombre de Dios o cómo Dios te puede estar hablando. Para eso hay que estar en sintonía. Ahora tú puedes decir así, pastor, es que yo no puedo abrir la palabra de Dios porque no tengo tiempo. Escúchame lo que te voy a decir. Siempre hay tiempo para lo que consideras importante. Y siempre hay una excusa para lo que no es importante. Déjame repetir esto porque quiero que quede allí marcado en tu corazón. Siempre hay tiempo para lo que consideras importante. Siempre no hay tiempo o siempre hay una excusa para aquello que no es importante. ¿Correcto? Ahora, te voy a hacer un ejemplo muy claro. Vamos a imaginar que hoy compras un vuelo, no sé, para algún país que tú sueñas conocer. Un vuelo para Francia, un vuelo para Estados Unidos, un vuelo para Europa, no sé. El vuelo sale a las 3 de la mañana. Para volar a las 3 de la mañana, tú tienes que estar 1 de la mañana en el aeropuerto. Y en la noche anterior tú estás alistando las cosas, tú estás emocionado. 1 de la mañana tienes que estar en el aeropuerto. Ahora, te hago una pregunta. 1 de la mañana, ¿acaso no es muy temprano? Es. Pero como es importante ese viaje, siempre hay tiempo. ¿Qué importa si yo me trasnocho, verdad? Eso no importa. Si mañana el jefe del trabajo te dice, yo quiero que estés aquí a las 5 de la mañana, tú vas. ¿Por qué? Porque el trabajo es importante. El jefe es importante para muchas personas. Es incluso más importante que Dios. Ahora, Dios te dice, pasa conmigo tiempo. Ahora no hay tiempo. ¿Cómo que para otras cosas hay tiempo? Voy a ponerte un ejemplo más claro. Voy aquí a hacerte una propuesta y esta propuesta obviamente que no es real, es solamente para ejemplificar. Vamos a imaginar que yo te propongo así lo siguiente. Si mañana tú llegas a las 4:30 de la mañana a una iglesia, tú vas a recibir un bono, vas a recibir una gratificación, vas a recibir un dinero, vas a recibir una canasta, vas a recibir un incentivo. Si te vas 4:30 de la mañana, ¿tú te irías o no? Sí. ¿Por qué? Porque tu incentivo, tu motivación, lo que es importante para ti es el dinero, es el incentivo. Ahora, ¿y tu salvación? ¿Acaso no es importante? Entonces, cuando uno dice, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, lo que está diciendo es que no me interesa mucho. Siempre habrá una excusa para aquello que no es importante. Si la salvación es importante, entonces tiene que haber tiempo para que el corazón pueda estar en sintonía con Dios. Yo te pregunto, ¿tu corazón está sintonizado con la palabra de Dios? Ah, pastor, es que no sé, yo no sé leer la Biblia. Muy bien. Hoy te voy a enseñar, te voy a dar algunos pasos específicos que tú debes tomar en la vida para que tú puedas aprender a leer la Biblia. ¿Correcto? Y vamos juntos, porque yo también estoy aprendiendo. Y vamos juntos en este aprendizaje. Entonces, si tú tienes allí un papel, anota, te voy a dar algunos pasos. Número 1. Busca un lugar específico para hablar con Dios o para que Dios te hable. Tiene que ser el lugar más bonito de la casa. El lugar donde cada vez que lo veas sea un llamado para poder abrir la Biblia, para orar. ¿Correcto? Adecua un lugar, no necesitas ser lujoso, pero necesitas estar limpio, bonito, ordenado. Y ese es tu lugar de encuentro con Dios, ese es tu lugar de cita con Dios. Tu cita diaria, elige un lugar adecuado. Número 2, nunca abras la Biblia sin orar. ¿Por qué? Porque Dios inspiró al profeta para que trajera la palabra, pero Dios va a iluminar tu mente. Qué lindo es poder leer un libro teniendo al autor al costado nuestro. Eso es cuando tú lees la palabra de Dios. Cuando leas la Biblia, comienza por algo simple. Comienza por un libro, comienza por un capítulo, comienza por un párrafo, ¿correcto? Un libro, elige un capítulo, elige un párrafo. Solo que no se trata de solamente leer. Tú tienes que meditar. Pastor, ¿qué significa meditar? Meditar significa masticar.
Meditar significa saborear. Cuando tú te sientas a la mesa a probar los alimentos, tú no comes sin saborear, tú saboreas. Eso es meditar. Cuando yo voy al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 16, mira lo que dice. Es impresionante Jeremías cuando habla acerca de la palabra de Dios. 15:16 de Jeremías dice así: fueron halladas tus palabras, yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Yo saboreé tu palabra, es dulce, es deliciosa. ¡Wow! De todo eso te estás perdiendo. Entonces, en lo que lees, medita, reflexiona. Y un paso más. ¿Está bien? Vamos a un paso más. Después que tú estás, o cuando tú estás meditando, empieza a notar aparte las cosas que tú no entiendes, porque hay cosas que probablemente no entiendas. ¿Para qué? Para investigar, para pedir que Dios te ayude a encontrar la respuesta, o para poder preguntar a alguien que ya tiene un poco más de experiencia en estudiar la Biblia. Pero anota, no te quedes con la incógnita, no te quedes con la duda. Registra aquellas cosas que tú no entiendes. Otra cosa, consejo de oro. Empieza a resaltar, compra un resaltador o un lápiz o un lapicero o una viromi, no sé cómo se llama en tu país, pero allí empieza a subrayar las promesas que Dios tiene para ti. Y cuando tú encuentres una promesa, habla con Dios. Dile: Señor, tú me has prometido esto en tu palabra. Conversa, Dios te habla y tú le hablas. ¿Comprendes qué bonito es poder abrir la Biblia y hacer una conversación con Dios? Yo escucho la voz de Dios cuando Él me habla y yo hablo con Él cuando hay alguna cosa sorprendente que me llama tanto la atención. Yo comienzo a conversar con Él. Ahora, otro paso importante que tú no debes pasar por alto es que tú tienes que escribir las cosas que Dios te habla a través del texto que estás leyendo. Y para ello tú tienes que entrar en escena. Cuando estás leyendo de Judas, ponte en los zapatos de Judas. Cuando estés leyendo de Pedro, ponte en los zapatos de Pedro. Cuando estés leyendo David, ponte en los zapatos de David. Entra en la escena y no es Dios hablando a un profeta, no es Dios hablando a un discípulo, es Dios hablándote a ti. Y ahí te va a decir qué cosas tienes que cambiar, qué cosas tienes que dejar, qué cosas tienes que hacer. Dios te habla directamente. Pastor, pero no entiendo. No se trata de que entiendas o no entiendas. Abre la Biblia con oración y Dios va a iluminar tu mente. Créeme, esto es real. Tú no puedes decir: yo quiero escuchar la voz de Dios. Dios está en silencio, Dios no me habla. Cuando la palabra de Dios está cerrada, Dios nunca podrá hablar a tu corazón si mantienes su palabra cerrada. Si tú quieres que Dios te hable, abre su palabra, abre tu corazón, abre su palabra. Y allá en el silencio de cada madrugada, de cada día, de cada noche, de cada hora, del momento que tú elijas, en el silencio vas a aprender a identificar la voz de Dios. Entonces ahí cualquiera que viene te dice: yo escuché la voz de Dios, esto viene de Dios, tú vas a identificar. ¿Por qué? Porque tú estás en sintonía con Dios. Tú sabes qué cosa es el deseo de Dios, tú sabes qué cosa es lo que Dios quiere, tú sabes cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida y Dios va a hablar directamente contigo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Sordera espiritual. El ser humano está perdiendo la sensibilidad, está perdiendo la audición para no oír más la voz de Dios. Me llama la atención lo que dice el profeta Isaías. En el capítulo 50, versículo 5, dice así, ojo con este texto: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Necesitamos que Dios pueda abrir nuestro oído para sintonizar su palabra, para poder escuchar su voz, para poder asegurarnos allí de sus promesas. Necesitamos con urgencia oír la voz de Dios. Y necesitas hablar con Dios a través de la oración. Pastor, es que no consigo orar, yo no sé orar. Orar es simple. Y te voy a enseñar en un paso simple. Jesús nos enseñó el modelo en el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, puedes leer a partir del versículo 9 en adelante. Mas yo te voy a decir por lo menos 4 cosas importantísimas que puedes hacer de tu comunión algo tan especial, algo tan esperado, algo maravilloso en tu vida. Préstame atención. 4 cosas. Número 1. Canta a Dios. Estás arrodillado, adora a Dios, canta a Dios. Número 2, engrandece a Dios. Alaba a Dios, engrandécelo. Habla de sus atributos, habla de las cosas, de lo que Él significa para ti. Número 3, agradece. Ojo, engrandecer no es lo mismo que agradecer. Empieza a agradecer por lo que tienes. ¿Te diste cuenta que aún hasta aquí no te digo las cosas que tienes que pedir? Pero si tú adoras a Dios,
Si tú engrandeces a Dios, si tú agradeces a Dios, entonces ahora conversa con Dios. Conversa con Él. Cuando tú hablas con Él y Él habla contigo, entonces en esa relación que tienen en la intimidad, allá en el silencio, tú puedes identificar de manera clara la voz de Dios. Y en el día vas a tener lindas oportunidades para poder compartir con otros lo que Jesús significa en tu vida. Eso se llama testificación, que es el resultado de hablar con Dios y de que Dios te hable. Présteme atención que lo que voy a decirte es muy serio. Millones en este mundo son religiosos, pocos son cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Un religioso se preocupa por el comportamiento, un cristiano por el relacionamiento con Dios. Conozco personas que están allí criticando todo lo que su prójimo hace, qué no hace, mirando las faltas, los defectos. Él está tan preocupado en el comportamiento, pero un verdadero cristiano sabe que el buen comportamiento es el resultado de un buen relacionamiento con Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te indica, Él te dice qué hacer, qué no hacer, qué decisión tomar, qué no tomar, porque tu vida está bajo su control. Qué vestir, qué comer, qué no comer, porque su palabra tiene consejo para todo. Y escuchar la voz de Dios es tan interesante que hoy necesitamos gente que tenga esa sensibilidad espiritual. Cuando tú escuchas la voz de Dios, mira el libro de Salmos capítulo 1, versículo 3, hay una promesa y dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes para quién es esta promesa? Para aquel que medita en la palabra de Dios, para aquel que tiene tiempo para hablar con Dios, para aquel que encuentra tiempo en su día para escuchar la voz de Dios. Es como un árbol que no tiene las hojas marchitadas. Sientes que tu corazón es un desierto, sientes que tu vida está marchitada, te falta agua. No has bebido de la fuente de agua de vida. Estás distraído por tantos ruidos de este mundo que has perdido la sintonía con Dios. Es hora de retomar esa sintonía, es hora de volver a Dios para escuchar la voz de Dios y en lugar de esconderse de Dios cuando nos habla, podamos correr a sus brazos. Tú tienes dos opciones cada día: correr a los brazos de Dios o correr de Dios. ¿Cuál es tu elección? Y hoy te invito para que cada día tú puedas colocar tu corazón en sintonía con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Si tú haces eso, tu vida va a cambiar. Tus hojas van a ser verdes, tus frutos van a ser deliciosos, tus raíces van a ser profundas. Tu vida va a ser una primavera. ¿Sabes por qué? Porque tú estás junto a agua de vida. Porque la meditación y la reflexión en la palabra de Dios no solamente abre nuestros oídos, nos lleva por el camino de prosperidad. Por eso dice, todo lo que hace prosperará. ¿Quieres felicidad? ¿Quieres prosperidad? ¿Qué estás buscando en la vida? Aprende a oír la voz de Dios. Nunca quedará frustrado aquel que oye la voz de Dios, y aquel que esté en la presencia de Dios siempre saldrá con la fragancia de su gracia. Aquella fragancia que perfuma cualquier ambiente, aquella fragancia que todo el mundo puede notar. Nadie puede esconder cuando estuvo en la presencia de Dios. Por eso hoy te desafío a oír la voz de Dios de más de cerca, porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quieres oír su voz a través de su palabra? ¿Quieres hoy, a partir de hoy, tomar esa decisión de oír su voz todos los días? ¿Quieres así? Quiero que ores conmigo. Querido Dios, hoy queremos oír tu voz todos los días de nuestra vida. Mas para oír tu voz tenemos que abrir tu palabra y abrir nuestro corazón. Y queremos que tú nos muestres cada día cuál es el plan que tienes para nosotros, que cada decisión sea hecha con oración, que cada día pueda comenzar con tu palabra. Lo primero que podamos ver, lo primero que podamos sentir sea tu presencia, lo primero que podamos ver sea tu palabra, lo primero que podamos hacer sea correr a tus brazos.
Muéstranos el camino y ayúdanos a identificar claramente cada vez que tú hablas a nuestro corazón. Toma nuestra vida, colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.